María Nisterling, la doctora María Nisterling. Es una psicóloga chilena, ella realiza sus estudios de grado en la Universidad de Chile y su posgrado en terapia familiar en el Instituto de Terapia Familiar de Santiago en los años 80. Ella fue alumna y trabajó muy cercanamente a Maturana en aquellos años. Ella emigra a Australia a finales de la década de los 80 y ha trabajado PhD en la Universidad de Wales en el 2013. En su tesis, ella investiga la presencia conceptual de Gregory Bateson en el campo de la terapia sistémica, proponiendo una lectura de Bateson hecha a través de las miradas, digamos, de los filósofos contemporáneos Michel Foucault y Gilles Deleuze. Nosotros hemos compartido algo de esa tesis de grado el año pasado acá en el seminario, hemos leído su tesis, que es una aproximación académica en estas conexiones entre Deleuze y Bateson, realmente muy interesante. Posteriormente a esto, María publica un libro que estamos también traduciendo y leyendo este año en el seminario, que se llama, María, ¿me ayudás? Deleuze y la clínica. Deleuze y la clínica, ¿sí? No sé si Sí. escucha. Sí. No, Deleuze y psicología. Deleuze y psicología, Sí. Perfecto. Bueno, la idea es, bueno, además trabaja ella en el hospital de Melbourne, práctica privada, en salud mental de menores, creo que va a ser muy rico escucharla. La idea es seguir desarrollando este campo que pretendemos desarrollar, al que hemos llamado conexiones etnoecosistémicas, y creo que María va a ser un gran aporte en este sentido, digamos, porque creo que es una de las personas, junto a Pietro Garbetta, que más ha trabajado las conexiones entre Bateson y Deleuze, y que en realidad navega entre estos pensadores de un modo muy fluido y estableciendo relaciones y conexiones todo el tiempo. Entonces creo que va a abrir mucho la comprensión de este campo que estamos todos intentando armar a lo largo de este seminario. Bueno, esto, así que la escuchamos a María. Ahí. Ok. Bueno, cuando estuve negociando esta conversación con María Esther, le dije, bueno, ¿qué quieres que hable? Porque a mí hablar me gusta mucho. Entonces me dijo, ¿por qué no hablas de Bateson y Deleuze? Y encontramos un título para hacer esta conversación y pensé en el título en honor a Bateson, por supuesto, de pasos hacia un pensamiento inmanente para una clínica sistémica. En ese sentido se juntan Bateson y Deleuze. Bateson a través de unos pasos hacia una ecología de la mente y con Deleuze a un pensamiento inmanente. ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Te seguimos bien. Es muy interesante. Ok. Entonces, eso es lo que forjó y organizó mi pensamiento para esta conversación hoy día en la noche. Paso al siguiente. Les quiero dar una pequeña introducción y la llamo Nosotros bebimos la misma leche. Y esta es una referencia a un artículo o un mensaje que una vez dijo Maturana, que nosotros los latinos todos bebimos de la misma leche, todos venimos de la misma cultura. Y eso para mí es un enorme orgullo, un enorme agrado estar hoy día en la noche con ustedes y poder compartir, porque creo que en cierta manera tenemos una congenialidad, una similitud que viene de latinos.
yo he estado mucho en el extranjero y siempre hay una diferencia que me agrada mucho volver a casa. Pero pongo también ahí, pero también está el problema de la distancia. Y uno de los problemas de la distancia es que ahora son casi las 10:30 de la noche y y a medida que la noche siga, yo me voy a cansar más y más. Así que por eso pensé en organizar esto a través de una proyección, porque yo la puedo seguir también. Y la otra cosa, la cosa de la distancia, es que quería contarle un cuento que tiene relación con ese encuentro que tuvimos con el grupo la primera vez, porque María Esther estuvo muy contenta y me invitó a hablar de mi libro. Y bueno, yo pensé que estaba hablando de mi libro y me escuchaban muy atentamente. Y al final de la sesión alguien me pregunta algo sobre la página 205 y ahí me di cuenta que si bien estábamos hablando de un libro, estábamos hablando de dos libros, uno mi tesis y el otro mi libro. Porque yo dije, yo no tengo páginas 205 en mi libro, llega a la página 170. Así que ahí me encontré y me di cuenta de que había hablado por una hora y que todos estaban muy respetuosos, pero nadie sabía qué estaba hablando yo. Así que espero que con esta presentación ustedes estén más o menos en la misma página que yo. Pero ese es un milagro, ¿no? Como decía Maturana. Lo que quiero decir de introducción es que realmente el devenir del terapeuta, el llegar a ser un terapeuta, el llegar a ser terapia, es realmente un devenir experiencial. Y un devenir experiencial que no es solamente del cliente, pero si somos sistémicos y si somos delesianios, tenemos que aceptar que es un devenir también del terapeuta. ¿Okay? Flequéame para el próximo. Ya. Lo que tengo ahí es que en toda mi preocupación profesional, siempre he tenido la preocupación o el interés de ser un buen profesional, de hacer mi trabajo bien. Y es una cosa que es bastante difícil en la clínica, ¿no? El daño iatrogénico es una cosa muy conocida y el problema de cómo mantenemos nuestra humanidad en un campo donde los afectos son tan intensos es una cosa muy difícil. Por eso pregunté, ¿qué significa esto de ser profesional? Y en eso, mucho de nuestro entrenamiento, como digo ahí, nos ha entregado conocimiento y que a veces se confunde con técnicas, ¿no? Y aquí pienso en lo que Gabriela decía, de que para Guattari, realmente más que las técnicas, es la competencia para hacer ciertas cosas. Y voy a hablar de eso un poco más tarde. Pero nos entregaron conocimientos, nos entregaron conceptos sobre la clínica, conceptos sobre la patología, conceptos de lo que yo llamaría la verdad de la clínica, y mucho de eso está organizado dentro de lo que se llama el modelo médico, ¿okay? Con diagnósticos, tratamientos, etcétera, etcétera, de un cuadro que se llama la enfermedad mental. Mi experiencia clínica, que con los años, porque con las canas se ve, ha sido bastantes años, me ha empujado a problematizar este tipo de conocimiento. La idea de una enfermedad con un curso predecible, como decía la doctora María Laura, que me gustó muchísimo escucharla, te agradezco enormemente, María Esther, por darme la oportunidad de escucharla, habló ya de la distinción que hay entre una historia y un devenir. Si uno piensa en estas cosas de la manera en que estamos pensando nosotros, no se puede nunca predecir qué es lo que va a pasar después. O lo que decía Spinoza, uno nunca sabe lo que el cuerpo puede hacer. Pero sin embargo, la disciplina se ha estado preocupando mucho de darnos ese tipo de legitimidad. Y yo creo que en cierta manera ha perdido el rumbo con eso. ¿Qué más tengo ahí? El otro problema que hay es la separación entre los enfermos mentales y los terapeutas.
porque eso siempre ha generado un tipo de mirada unidireccional. Nosotros observamos a los pacientes y de ahí la crítica Foucaultiana es de mucha relevancia, ¿no? ¿Quién nos da el derecho, quién nos da el poder o de ser como superiores a las personas que atendemos? Entonces hay un montón de implicaciones ahí que son problemáticas. Entonces, en ese sentido, hay que abrir la experiencia terapéutica no solamente para los clientes, pero también para nosotros como terapeutas. Y preguntarse, o lo que yo me hice, la pregunta que yo me hice, es cómo vivir la clínica y la vida de una manera ética. Cliquea de nuevo. Entonces el problema para mí se responde con el concepto de una vida inmanente. El concepto de inmanencia es un concepto bastante interesante y que en cierta manera, como espero explicar en el curso de la presentación, es una cosa que le interesó mucho tanto a Bateson como a Deleuze. Y en esa manera pueden poner estas dos personas juntas, estos dos genios realmente, y nos dan algunas ideas interesantes para pensar lo que hacemos en la clínica. Yo estoy meve. Y entonces, en cierta manera, pensar en el rol es fundamental que la inmanencia ha tenido en el pensamiento occidental y lo que Foucault llamaba la búsqueda de un pensamiento que no fuera fascista, de un pensamiento que no replicara sistemas de poder o sistemas de opresión. Y lo que yo llamo de un pensamiento solidario, de un pensamiento que piensa últimamente que todos somos iguales, todos fuimos lanzados a esta vida y tal vez algunos de nosotros tengamos un poco más de intelecto que otros, o algunos tengan más preocupación por las cosas sociales, o algunos tengan más preocupación por las cosas ecológicas, pero al final del día somos todos de la misma olla, todos bebimos la misma leche en cierta manera. Y en este sentido, Bateson y Deleuze, como dije, son pensadores de ese tipo, y por eso hice mi doctorado en esa área, y por eso sigo escribiendo en esa área. ¿Ok? ¿Puedes fliquear de nuevo? Entonces, lo que pretendo hacer hoy día es hablar de la inmanencia, hablar un poco de Bateson, hablar un poco de Deleuze, moverme a la clínica, y si tengo el tiempo y la energía y la paciencia de ustedes, tal vez volver a la gracia y lo sagrado. María Esther, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos saben de la vida de Bateson y de la vida de Deleuze? ¿Cuánto sabe la gente de ellos? Difícil darte una respuesta general al respecto, entonces partí de que no se conoce. Ok. ¿Sí? Perdón, pero puede haber gente que conozca y gente que no, y me parece que es importante seguirla. Ok, porque yo creo que la historia de estos dos caballeros es fascinante. A mí me gusta leerlos porque me fascinan. Son pensadores muy ricos, elegantísimos en sus maneras de pensar, y espero compartir ese encanto que yo tengo con ellos, ¿no? Pero empecemos por el principio. Este es muevan al próximo. Gracias. Ese es el plano grande de la noche, bueno, del día, perdón. Hay muchas cosas ahí. Si llega un momento en que ustedes estén muy cansados, por favor que alguien salte al frente de la pantalla para que yo me dé cuenta y paramos, ¿no? Porque este es un cuento que nunca termino. Yo llevo leyendo a Bateson 30 años y todavía lo sigo leyendo y todavía lo sigo tratando de entender. Y esa es la riqueza del pensamiento, ¿no? Así que en cualquier momento paramos, pero tengo que darme cuenta que ustedes quieren parar. Así que alguien tiene que saltar ahí al frente para que yo lo vea, ¿no? Ok, vamos a la primera. Fliquea al problema de la inmanencia. Ahí está. Ahora, ¿a qué se refiere el problema de la inmanencia? La inmanencia generalmente se piensa como una antítesis, como una
como una oposición con la trascendencia, pero no es tan así, no es tan simple la cosa, ¿ok? Hay gente en estos momentos que hablan de la inmanencia como la manera de salir del pensamiento cartesiano. Y cuando hablo del pensamiento cartesiano, es esta cosa de separar la mente del cuerpo. La idea de que a través de un método empírico sistemático, el método cartesiano, vamos a ser capaces de reconocer la realidad como es. ¿Mm? Esa es una manera de entender la inmanencia. La manera que a mí me gusta más, esta idea de mantenerse a un nivel concreto de estar en el mundo, de que las cosas son porque las cosas son, porque las cosas se han organizado alrededor de alguna manera que las mantiene, que es por sí misma. ¿Mm? No es porque son cosas externas, no es porque hay cosas ahí afuera que nos hacen ser como somos, no es porque hayan dioses allá afuera que nos explican, no es porque nosotros seamos superiores al universo, a la naturaleza que nos rodea, sino que todos estamos en la misma olla y somos parte de la misma sopa. ¿Mm? Este tipo de pensamiento es, por supuesto, un pensamiento filosófico. ¿Pueden mover a la próxima? No sé si ustedes reconocen este es un cuadro muy famoso que está en el Vaticano, por supuesto, en la Capilla Sixtina, y se llama Los Filósofos. Al medio, los que tengo pintaditos ahí, por supuesto, son Plato, que mira para arriba, que muestra sus deditos mirando para arriba, y su discípulo Aristóteles, que tiene sus manos mirando para abajo. El resto son todos otros clásicos pensadores de la época griega, pero nuestro pensamiento occidental ha estado mucho basado en las ideas de estos dos caracteres DEA. Y es por eso que Deleuze dice que ha sido la persona que ha criticado el pensamiento de Platón en adelante en el occidente. ¿Podemos ver para el próximo? Yo no voy a empezar con la filosofía, voy a empezar con Bateson y voy a empezar con las ciencias, porque ahí es donde yo empecé realmente. Esto no significa que esa sea la manera de empezar, pero ahí es donde yo empecé. Yo empecé a estudiar psicología, empecé a tener problemas con la psicología muy temprano, pero Bateson lo encontré en el 1983, 82, y siempre me ha llamado mucho la admiración. Es una persona de un pensamiento muy rico y lo he seguido leyendo desde entonces. Por eso estudié psicología, terapia familiar, etcétera, etcétera. Pero si miramos a Bateson, Bateson se presenta ahora como a un poeta, como a un artista, como a una persona que le gusta la metáfora. Ninguna de esas cosas son correctas. Bateson era un científico de un linaje muy importante en la ciencia. Y voy a hablar de eso después. A Bateson odiaba las metáforas, si bien dice, sí, hay una parte del cerebro que es metafórico, que funciona de una manera metafórica, lo dice como científico. Y lo dice en el contexto de otra parte del cerebro que no funciona metafóricamente. Pero eso no significa que lo que él diga sea metafórico. Y eso es una distinción muy importante, una distinción de clases de tipos, de tipos lógicos, como él dice. Ahora, ciencia es una palabra que, por supuesto, significa conocimiento. Y la ciencia, como nosotros la entendemos, volviendo a Descartes, porque Descartes es una persona muy importante. Recuérdense que en la época, Descartes es un hombre renacentista, es un hombre que surge en el momento en que el hombre, en la historia del hombre, perdonen que hable de hombres nomás,
algo de feminismo tengo, pero estoy hablando de la humanidad, si quieren. Está saliendo de la época medieval, donde el conocimiento que no fuera religioso, que no fuera cristiano, era altamente ocultado, ¿no? Escondido, y la organización social se fundaba en un pensamiento trascendente muy claro. Dios está ahí, Dios nos juzga, y el sistema político estaba totalmente complementado con el sistema de conocimiento. Con el Renacimiento surge la idea de que el hombre puede entender su mundo desde el hombre, que es un pensamiento inmanentista. Y con eso surge el deseo de cómo hacemos esto. Y es por eso que Descartes es tan importante, porque él dice, claro, yo tengo la capacidad de Dios, porque soy a la imagen y semejanza de Dios, que yo puedo aprender y puedo saber. Y si sigo el método, voy a conocer un conocimiento que es real, que es importante, que tiene validez. Y ese es el deseo científico. Ahora que el deseo científico ha tenido muchas manifestaciones a través de tiempo, claro, y que la locura que nosotros llamamos ciencia ahora, tal vez Descartes no lo reconocería, pero en cuanto a la inmanencia científica, a eso me refiero yo en cierta manera, esa cosa de que tal vez debemos cuidar nuestros dioses y empezar a pensar cómo nos explicamos nuestra vida a partir de nuestro conocimiento. En ese sentido, me gustaría hablar de estudiar la ecología de la mente. Como psicólogos, como personas que trabajan con la gente a ese nivel, la ecología de la mente es realmente la ciencia que nos interesa, ¿no? Déjenme encontrar, me perdí en las páginas. Pero antes, y en ese sentido, Bateson nosotros lo conocemos por la cibernética. Y ahí, arribita de estudiar de la tecnología de la mente, tengo una cuota, un quote, una referencia a Heidegger. Y Heidegger te dice que la cibernética es la metafísica de la era atómica, ¿ok? Así que Heidegger decía realmente que la metafísica, la realidad de nuestra época, es la cibernética. Y aquí es donde Bateson entra en juego, ¿no? ¿Me puedes mover a la próxima, por favor? Déjeme hablar un poquito de Bateson. Y lo llamo un linaje elegante en las ciencias sociales, porque la familia de Bateson es una familia muy interesante. Y si tienen alguna oportunidad alguna vez de leer sobre historia, es un gustazo escucharlo. ¿Ok? Cosas de familia. No sé si han visto un libro de Ondaatje que se llama Cosas de familia, un muy buen escritor canadiense, que es realmente de Sri Lanka, de Ceilón. Pero hay mucho, cuando uno habla de que los intelectuales grandes se sientan sobre los hombros de gigantes, bueno, Bateson era uno de esos, ¿no? Porque para él, los Bateson es una familia muy conocida en Cambridge, en Inglaterra, por supuesto una de las universidades grandes en Inglaterra, y para él Cambridge no era un lugar donde se estudia, sino que es el lugar donde se vive. ¿Y por qué digo eso? Realmente él viene de una familia de por lo menos 3 generaciones de académicos notables en Cambridge. Y tiene la vida que él tuvo en Cambridge, es como los músicos, como los artistas que son, los músicos que son hijos de músicos, que son hijos de músicos, y viven impregnados con este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces déjeme hablarle un poquito más de esto, porque el abuelo de Bateson era uno de los deans de uno de los colleges de Cambridge, en el tiempo en el cual Darwin estaba haciendo sus teorías, y él era muy amigo de Darwin. Así que todo este movimiento... Ahora, antes de hablar de eso, tienen que entender que antes de Darwin,
realmente Cambridge y Oxford eran realmente colegios donde se estudiaba teología. No había otros estudios, básicamente teología. Y Darwin genera un cambio muy grande en el estudio académico en Inglaterra, y por eso se reían mucho de él, ¿no? El abuelo de Bateson, John Bateson, era uno de los deans, uno de los regentes de uno de los colegios, que era más progresivo en estas ideas, que estas ideas son realmente sobre entendernos y ser políticamente activos, realmente pensar de qué es lo que somos en relación a nuestra humanidad, más que en relación, o en relación a la ciencia, más que en realidad que en relación a interpretaciones de acuerdo a la religión. Entonces tiene este pensamiento progresista, este pensamiento que está profundamente imbuido en la biología que surge de un pensamiento evolucionario, y eso es lo que se lee en Bateson. Más aún, el padre de Bateson, William Bateson, era un zoólogo de mucho renombre, y de hecho es el padre de Bateson, William Bateson, quien genera o hace la palabra genética. Él es el precursor, el creador de la palabra genética. Y Gregory Bateson se llama Gregory Bateson porque era por la admiración que William Bateson tenía por Gregor Mendel. Así que esas son cosas muy importantes que están en el background. Hay otras cosas que son importantes, son las tragedias familiares. Bateson era el tercer hijo de William Bateson, y se le consideraba el menos capaz. Lo crean o no, era el menos capaz, el que dijeron a este lo vamos a tener que ayudar, porque no va a ser capaz. El primero de sus hermanos murió en la guerra, y el segundo se mató un año después de la muerte del primero, y en parte debido a problemas con sus padres, porque él quería ser un artista. Mientras los padres decían, ser un artista es una cosa muy difícil, dedícate a la ciencia con nosotros. Y el hermano de Bateson se suicidó de una manera muy pública en la plaza de Trafalgar, en el medio del día. Así que una cosa muy dura. Así que el único que quedó era Bateson. Una cosa que no dije antes, que tal vez tengo que decirla, es que Bateson, por este pensamiento progresista que tenía la familia, por muchas generaciones, desde el abuelo, han sido ateos. Pero Bateson decía que realmente se despertaban en la mañana y cuando tomían su desayuno, cuando tenían almuerzo, el papá leía de la Biblia. Porque decía, si usted va a ser un ateo, tiene que saber de qué está hablando. Así que Bateson era muy... y por eso juega con la cosa de lo sagrado, con los sacramentos, con los sacrilegios, con todas esas cosas, porque para él el hecho de que la ciencia sea ciencia no quita que la ciencia tiene que explicar las cosas importantes de la vida. Y las cosas importantes de la vida son cosas que han sido pasión de los humanos por milenios. Y el hecho que la religión ha hecho esos estudios antes no significa que nosotros la ciencia no lo tenga que hacer. Significa que tenemos que subir al desafío de entender esos procesos científicamente. Y por eso él estaba interesado por la mirada antropológica, en comparación con la mirada biológica o la mirada zoológica. Y le escribió a los padres, después de que su hermano se murió, le escribió, le dije, mira, yo he pensado mucho esto y realmente yo no quiero ser biólogo, yo quiero ser antropólogo.
y le dice a los padres, yo quiero ser antropólogo porque es la fauna más interesante que hay en el mundo. Los hombres, en la humanidad, somos los animales más interesantes que hay. Pero tiene ya esa mirada científica. ¿Ok? ¿Puedes moverte a la próxima? Ah, no, perdón. Ándate antes. Vuelve atrás si puedes. Entonces se empieza a hacer esta cosa de la mirada antropológica, a estudiar la antropología, y su primer libro se llama Naven. Y es un estudio olvidado. Una colega de nosotros, que María Esther también conoce, se llama Ingebrigt Krause, es una antropóloga que trabaja en Londres. Ella ha escrito mucho sobre la pérdida que ha habido en la terapia sistémica, que no ha leído a Bateson en Naven. Naven es un libro muy interesante. ¿Mm? Y este libro lo hizo antes de que escribiera Los pasos hacia la ecología en la mente, muchos años antes. ¿Ah? De hecho, lo escribió antes de que conociera a Margaret Mead y se fuera a Estados Unidos. Pero si nos vamos ahora a la referencia, y les voy a traducir rápidamente lo que estoy diciendo ahí, porque está en inglés y desgraciadamente no lo tengo en castellano, pero están les puedo dar la referencia, María Esther me puede preguntar después la referencia, pero dice que Naven es un ritual en Bali, eh, que tiene que ver con la cosa la cosa del esquizogenética, surge de ahí, ¿no? Tal vez María Esther pueda explicarlo en alguna otra situación, pero el estudio de la naturaleza, para Bateson era el estudio del ritual, pero más importante del ritual, y si ves el libro lo van a ver ahí, era el cómo nos explicamos el ritual. Lo que él empezó a notar con sus estudios en la antropología, que había diferentes leves niveles, maneras de explicar, y que esos niveles, habían diferentes niveles de explicación o de abstracción, ¿ah? Que van de los más concretos, en cuanto a, miras la data, este hombre se movió, esta mujer hizo esto, este otro hizo esto, a niveles más abstractos, ¿eh? Que tratan de organizar esa información de manera que haga sentido. Y en ese sentido, el libro en sí mismo tiene diferentes acercamientos a cómo puedes mirar la información que tienes ahí. Ya ahí, y eso es lo que dice Brit Krause, ya en ese tiempo, mucho antes del MRI y todas esas cosas, Bateson ya estaba pensando que lo que importa realmente es cómo pensamos sobre lo que observamos y que no hay una sola observación. Hay muchas posibles observaciones de acuerdo a los tipos de modelos teóricos que estamos usando. Y de ahí surge la preocupación de Bateson, de siempre mirar la epistemología o por qué pensamos lo que estamos pensando, como una manera central de entender lo que observamos. Mueve a la próxima, por favor. Esto lo llamo yo problemas con la mirada. Esta preocupación de qué es lo que miramos y cómo entendemos y qué relación tiene lo que miramos con lo que vemos, lo que miramos con lo que pensamos, es lo que yo llamo problemas con la mirada, porque en realidad ahí está muy cerca de Foucault. Foucault y Deleuze, y la gente de esa época estaban muy conscientes de Bateson y lo consideran un genio realmente, porque lo es. Y después de ese tiempo se va a Bali, conoce a Margaret Mead, se casan, vuelve decide ir, dejar detrás, dejar el estatus que tenía en Cambridge y se va a Estados Unidos en un tiempo muy interesante porque tiene todas las conferencias Macy donde el concepto de cibernética se está desarrollando. Y él es una persona muy central con las conferencias Macy, y está muy apasionado con ellas. Él ve que la cibernética realmente te ofrece una manera para salir adelante,
de los embrollos y los nudos epistemológicos que había en las ciencias sociales. Y ahí el resto es historia que es relativamente conocida para nosotros, de que él consigue el dinero para hacer el research en Palo Alto, y hacen el paper del doble vínculo, y de ahí viene el desencanto, ¿no? Porque la separación con Haley y con Wickland, Haley se van al MRI, Mental Research Institute, con John Jackson, y después a la MRI llega Václavic, mientras que Bateson continúa con su propio desarrollo, ¿no? Y después Václavic hace la pragmática de la comunicación humana, que la dedica a Bateson, pero yo estoy de acuerdo con Pietro en eso. Bateson no estaba muy contento, y si miran las biografías de Bateson, ciertamente él pensó que les desacralizaron sus ideas realmente, las comercializaron de una manera muy errada. Y después, cuando él siguió con sus cosas, porque él escribió Los Pasos hacia la Ecología, que es una colección de artículos de muchos años, la gente del MRI se quejaba de que no los reconoció, y no le hizo ningún reconocimiento. La relación, hasta que él se murió, fue muy difícil, ¿no? Y en cierta manera lo que yo digo en mi tesis, ¿qué pasaría? ¿Cuáles son las condiciones que deberían haber pasado en nuestro campo para que Bateson no se hubiera ido desencantado? ¿Ah? Pero se fue y siguió sus estudios, y hay unos libros muy interesantes que raramente son mencionados directamente en lo que nosotros entendemos ahora por la terapia sistémica, que es mucho constructivismo social, ¿no? Puedes volver a la próxima, porque quiero volver a esta cosa de la inmanencia científica y explicar la conexión con la trascendencia y la inmanencia en relación a estos puntos, ¿no? Entonces, como les decía antes, la inmanencia tiene que ver cómo nos explicamos las cosas desde cómo somos y cómo nos constituimos a un mismo plano, a un nivel. Somos todos iguales, todas las cosas son iguales. ¿Cómo es que llegan a surgir las cosas como las entendemos? Perdonen, no estoy acostumbrada a hablar castellano ahora en estos últimos años. Mientras que la trascendencia tiende a mirar las cosas separadas, ¿ah? Como yo miro a esto, yo miro al cerebro, un poco como bueno, ahí hablo de la cibernética de primer orden y la cibernética de segundo orden. Eso es una cosa más relativamente parecida para ustedes, en el campo de la cosa sistémica. Pero también puedes hablar de la cibernética y los efectos de la cibernética de una manera trascendente. Ha sido lo que ha desarrollado las ciencias cognitivas. Hay unos libros muy lindos en eso, si ustedes quieren leerlo, que se refieren a que han usado el lenguaje de la cibernética, pero lo han usado de una manera muy distinta de como Bateson y von Foster lo han usado, de una manera de mirar al cerebro como una cosa, una entidad de allá, que está afuera, y no se han preguntado la pregunta epistemológica de por qué, cómo estas cosas funcionan, ¿no? Piensan de los circuitos y todas esas cosas. Ese es el lenguaje cibernético. Mientras que ciencias sistémicas se han tratado de preocupar mucho de cómo hacemos sentido de esto, cómo es que la observación, la epistemología, cómo es que sabemos lo que sabemos y cómo hace sentido esto, ¿eh? Y dentro de eso, por supuesto, está la cibernética de primer orden, que mira a las familias allá afuera, ¿no? Yo, el terapeuta, estoy superior y puedo observar la realidad de esa familia, mientras que la cibernética de segundo orden dice, no, momento, nosotros tenemos una observación, pero es una de las miles que hay de esta familia, no tiene ninguna superioridad, es una información más que entra en juego con las otras.
¿Mm? Y ahí tiene un pensamiento inmanente, un pensamiento recursivo. ¿Ok? Vamos a la próxima, por favor. Entonces, ahí, por supuesto, hay mucho más que hablar de Bateson, pero no tengo el tiempo y ya estoy tarde. Nos movamos ahora al otro lado, al pensamiento paralelo que les digo con Gilles Deleuze. Y Gilles Deleuze, le he puesto, si Bateson venía un linaje muy elegante, Gilles Deleuze realmente yo lo llamo el bastardo en la filosofía moderna. ¿Mm? Y hay una razón para eso, y de hecho hay una cuota, una referencia en la cual él usa ese nombre, ¿no? De nuevo pensé hacer un tipo paralelo aquí con Bateson y hablo de las cosas de familia. Eh, Déjeme ponerme al día. Eh, ya. La familia de Bates, de Deleuze es muy distinta. Él no viene de familia de académicos, él viene de familia de ingeniero. El padre es un ingeniero. Él define su familia como una familia burguesa común. Y él se ríe de que toda su vida vivió en el mismo apartamento en París y que realmente su vida ha ido en la otra dirección, como que empezó burgués y se hizo más proletariado. Y dice que si sigo viviendo voy a terminar indigente. Pero tenía una cosa ironía en él, muy impresionante. La otra cosa que es muy fundamental en cuanto a Deleuze, por supuesto, mayo del 68, las revoluciones estudiantiles de mayo del 68, y él dice que es muy importante porque lo que él experimentó en ese momento, muy crítico de su vida, era cómo estas fuerzas sociales eran más grandes que el conocimiento consciente. ¿M? Y cómo estas fuerzas sociales como que tomaron control de la vida. ¿M? Entonces él tuvo un respeto muy grande a cosas que estaban, no necesariamente, no fueran trascendentes, pero eran fuerzas que eran más poderosas que el pensamiento consciente. Recuerden que en esa época el pensamiento existencial era el pensamiento existencial fenomenológico, era lo más poderoso en esa época, y en cierta manera él estaba creciendo, desarrollando su idea en paralelo con los estructuralistas y después con los postestructuralistas, por supuesto. También tuvo tragedias personales en la familia. El hermano mayor estaba en la resistencia contra los alemanes y lo pillaron y lo mataron en el camino a Auschwitz. Pero más importante que eso, yo creo, es el hecho de que él tuvo problemas pulmonares por mucho tiempo. ¿Mm? Cuando estaba haciendo su tesis de grado, él estaba eh, eh, coughing, tosiendo sangre, y estaba muy preocupado porque pensó que era una cáncer y no lo fue a ver y terminó que tenía una tuberculosis, que para el momento que la pillaron ya era muy tarde, y toda su vida vivió con medicaciones bastante fuertes para controlar la tuberculosis, y en los 40 él perdió un pulmón. ¿Mm? Es una cosa bastante importante porque hay muchas cosas de la vida que uno toma por dadas, la salud, por ejemplo, que él nunca pudo hacer. Y de hecho él se suicidó a los 75 años, en 95, porque ya realmente no podía hacer nada, no podía hablar, no podía... Se tiró de una ventana y hay cosas muy poéticas en relación a eso. En cuanto a él, ¿por qué lo llamo bastardo en cierta manera? Porque él tiene ¿puedes mover a la próxima, por favor? Esta es una cuota, una referencia eh, que, que María Esther la conoce, porque yo creo que las dos gozamos esta. Dice, pero yo por mucho tiempo, él dice, la historia de la filosofía
es una dogma, es una cosa trascendente que dice, esto es lo que tienen que ustedes hacer, esto es cómo se tiene que entender la filosofía, etcétera, etcétera. Y dice que muchos de su generación se rebelaron contra eso y trataron de desarrollar sus propias metodologías. Pero él escribe, porque él los primeros tiempos escribió mucho historia y filosofía, pero yo hice una historia de la filosofía, eh, pero concebía mis compensaciones, dice, y ellos de modos diversos, ¿ah? Por de pronto prefiriendo algunos autores que se oponían a la tradición racionalista de Descartes, por supuesto, de esa historia. Y aquí hay un punto muy importante. Hay una conexión entre Lucrecio, Hume, Spinoza y Nietzsche, un vínculo constituido por la crítica de la negatividad, y aquí hay una referencia a Hegel, por supuesto, a una cultura de la alegría, el odio a lo que es interior, a la exterioridad de las fuerzas y de las relaciones. ¿Ah? Y con eso a la denuncia del poder. Este es un artículo cortito, pero muy lindo para explicar Deleuze. Nos movemos al próximo. No, antes que te muevas al próximo, ¿puedes face out? ¿Puedes salir de eso? Porque hice una equivocación. Ay, gracias, muchas gracias. Este linaje alternativo es una cosa muy crítica porque él es como que vivió los tiempos de muchos de los pensadores que nosotros hablamos de Derrida, hablamos de Rancière, no Rancière, Baudrillard, Foucault, todas estas personas, Heidegger de cierta manera, pero Heidegger es alemán, por supuesto, pero muy influyente. Todas estas personas que están más en lo que se llama el twist lingüístico, pero él no hizo eso. Él hizo una cosa muy distinta. Y lo que él hizo es generar un linaje alternativo de pensamiento metafísico, de qué es la realidad. En ese lineaje, él tiene como el empiricismo es lo fundamental como método. Pero lo que él llama empiricismo es una cosa muy distinta a lo que la psicología inglesa habla del empiricismo. Lo que él refiere con empiricismo tiene que ver con lo que su admiración con personas como Whitehead, que es la filosofía de proceso, que no es una cosa de mirar cómo son las cosas afuera, cómo son los hechos así, como recibir la data como están. Lo que él decía, lo que el empiricismo te hace es hacerte preguntar cómo es que los conceptos generan esa data. Y lo que se siente es una cosa, lo que uno percibe, cómo es que uno percibe eso. Y en ese sentido él habla de Hume. No tengo mucho tiempo para hablar de eso, pero lo que es importante de este empiricismo al que él se refiere, guarda relación más con el cómo se constituye el sujeto, cómo se constituyen las cosas en relación a la observación, que es muy parecido en cierta manera a Bateson, por supuesto. Y lo que él dice, y el método de Bateson es lo que se llama el empiricismo trascendental. Y lo que dice es que las cosas se generan a través de un hábito de ponerlas juntas en la observación. Que uno, en la medida que uno vive, cosas se repiten en la vida y empieza uno a establecer hábitos de percepción que te permiten notar cosas. Está muy cerca de lo que nosotros llamamos un reencuadre, en cierta manera. Las otras cosas que son importantes en cuanto al linaje de Gilles Deleuze es, por supuesto, la Trinidad, y hay personas que le llaman la Trinidad, de Spinoza, de Bergson y de Nietzsche. Voy a hablar muy cortito de esto, porque realmente el tiempo se está escabullando. Spinoza, por supuesto, él adoraba a Spinoza, lo llamaba el príncipe, el Cristo de la filosofía. Este es un lenguaje muy efusivo, ¿no? ¿Y por qué lo llamaba así? Porque
Spinoza es el que fue el filósofo de inmanencia por excelencia realmente. ¿Y qué es lo que Spinoza dice? Es que nosotros no hay nada, recuerden que Spinoza funciona después de Descartes. Yo siempre me enredo aquí, si o antes o después, pero en ese periodo, y lo que él dice es que realmente no hay ningún Dios que sea superior a las manifestaciones que somos nosotros. En ese sentido, lo que Maturana decía, yo no creo en un Dios, pero creo en el reino de Dios en la tierra. Que todo lo que se manifiesta en la tierra es la totalidad, y lo que hay es una substancia, el monismo es una substancia con muchas manifestaciones. Pero todas estas manifestaciones son partes de la misma sustancia, son variaciones. Y ese es el pensamiento inmanentista central que hace a Spinoza el Cristo de la filosofía para él. ¿Ya? Bergson es Henry Bergson, una persona muy importante en la psicología francesa, que nosotros lo llamamos en el libro el padre de la filosofía. Si Spinoza era el Cristo, nosotros decimos que Bergson es el padre, en cuanto a que él habla mucho del concepto de duración. Habla mucho también de los afectos, habla mucho de la intuición, habla mucho del vitalismo, de un vitalismo que está ahí antes de la gente y que genera la posibilidad del movimiento, y ese movimiento se organiza en un concepto de tiempo muy distinto al concepto de tiempo cronológico que tenemos ahora. Es un concepto de tiempo de duración. Y esto lo entendemos nosotros intuitivamente. Hay que pensar en un niño chico que quiere el helado ahora, y un minuto es una eternidad, ¿no? Y si me pienso ahora, yo me estoy poniendo vieja, un año pasa y no me doy cuenta cómo pasó el año, ¿no? Entonces el tiempo es una cosa que es más bien en relación con la experiencia que se vive. No sé si alguno de ustedes ha tenido un accidente. Yo tuve un accidente de auto y todavía tengo imágenes casi fotográficas de diferentes momentos de eso. Es como que el tiempo se amplió y tengo esas imágenes de eso. Ese es otro ejemplo de que el tiempo es más bien una cosa movible. Hay un hermoso artículo de Lahnemann muchos años atrás sobre las paradojas y otros strange loops, en donde la memoria es reconsiderada y se dice, bueno, realmente nosotros pensamos que la memoria es una cosa lineal de tiempo del pasado, al presente, al futuro. Ellos dicen, no, realmente la cosa no es tan simple, y nosotros, de acuerdo a cómo estemos situados ahora, las memorias que recordamos son diferentes. Piensen en sus relaciones de pareja. Cuando están contentos con ellos se acuerdan de cosas muy distintas de cuando están enojados, ¿no? Este tipo de relación entre la memoria, el presente, es una concepción muy distinta del tiempo. Y esto es una cosa muchísimo a Deleuze, por supuesto. Y el tercer elemento que es importante en este sentido, por supuesto, es Nietzsche. Ahora, Nietzsche es un pensador terrible, no tengo tiempo, no hay tiempo para hablar de él realmente, pero lo que más le importó a Deleuze de él es el concepto de el return of, el eternal return, el retorno eterno, la repetición. Eso es importante para él. Hay otras cosas más que tal vez vamos a hablar cuando siga, pero ahí vemos. Podemos ir al próximo, por favor. Ya estamos ahí. Diferencia y repetición. Ese es el nombre, diferencia y repetición es el nombre de la tesis de grado que hace Deleuze.
y es el pivote, el momento en que él deja atrás el hacer historia de la filosofía y propone su proyecto filosófico. Y el nombre lo dice todo. Lo que él dice básicamente es que en vez de que la identidad sea la definición central del pensamiento, definición que posiciona a la diferencia como secundaria, es la diferencia lo que es central. Y la identidad pasa a un plano secundario como aquello que repite la diferencia. ¿Ok? Ahora, esto parece un juego de trabalenguas, pero realmente es una cosa muy importante, porque lo que estamos diciendo, o lo que él está proponiendo, es que el tipo de conocimiento que nosotros tenemos sea basado históricamente hasta ese momento, desde Plato, no sé ni siquiera cómo se dice en castellano, perdón por eso, hasta, ok, en la idea de qué es lo que estamos representando. Estamos representando, como Platón decía, poniendo la mano arriba, unas ideas que están como sombras en una caverna, pero son ideas eternas de cosas que están ahí, que nosotros vemos solamente el simulacro, o como Aristóteles dice, son cosas que están acá y que nosotros tenemos que ordenar como decía de carta, pero estas cosas están allá afuera. El problema que tienen con eso, él dice, es que eso supone que estas cosas son consistentes, que estas cosas están ahí afuera. Y que mantiene una unidad, una estabilidad en el tiempo. Y él dice que eso viene porque nuestra manera de pensar ha estado organizada con la idea de que la identidad y la esencia son los procesos centrales. Y entonces el problema es cómo explicar que las cosas cambian. Ya sea cambian porque comparas dos cosas que son esenciales. Si yo comparo una manzana con una pera, ahí hay diferencia, pero lo que él dice, esa diferencia es secundaria, ¿no? Secundaria con la identidad de esta es una manzana y esta es una pera. Entonces la diferencia tiene que ver con dos cosas que ya son idénticas, porque yo estoy vieja, ¿no? Es una diferencia de tiempo, pero se trata de cosas que mantienen una identidad. Pero si lo pensamos, es una cosa que nos genera muchos problemas, especialmente a nosotros en la clínica, porque nosotros tenemos que trabajar con el cambio. Y en ese sentido, es porque estas ideas son tan importantes para nosotros, pero no solamente para nosotros, son también importantes para la política que conllevan. Y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. En este sentido, cuando él dice, ¿qué pasa si empezamos a pensar que la diferencia es lo central? No la identidad, la diferencia, que las cosas cambian, que las cosas son en constante movimiento. Y que lo que pasa es que si estas cosas se mantienen en tiempo, se repiten, nos dan la impresión de que son la misma cosa. La identidad surge entonces como la repetición. Y eso lo dijo María Esther antes, así que estoy repitiendo en parte. En ese sentido, una idea muy importante que está en la diferencia y repetición es la cosa de la imagen del pensar, o the image of thought, no sé cómo se traduce eso. Y dice que nosotros hemos desarrollado ciertas maneras de pensar, que pensamos son pensar, pero realmente son imágenes, son mirage, son alucinaciones que nos paran de pensar, nos dan ideas preconcebidas, nos dan supersticiones, nos dan lo que él dice el buen sentido, el good sense o el sentido común, pero que esas son ilusiones realmente, y eso es muy importante porque nos empuja a pensar radicalmente que todo lo que asumimos son supuestos, no son necesariamente lo que son. Y en ese sentido, el mayor problema que tenemos, y él lo hace la referencia directamente en el libro, no es con el error,
Porque el error, si lo piensan, el error, uno sabe que uno está equivocado si uno sabe la respuesta. Si tú haces un quiz, si tú tienes un profesor y dice, a ver, dime, ¿cuánto es 2 más 2? Bueno, tú sabes que es 4 porque estamos acostumbrados a pensar un pensamiento decimal. Nicanor Parra, el hermano de Violeta Parra, decía, bueno, y era profesor de física, ¿no? Y poeta, eran locos, Parra eran locos en Chile. Bueno, Parra decía, como profesor de física, pero también como poeta, decía, bueno, a veces 2 más 2 son 4, pero a veces 2 más 2 es una manzana. Y ahora que tenemos el pensamiento computacional, 2 no existe, depende de qué sistema estamos usando, ¿no? Pero de alguna manera, para la eficiencia de nuestra vida, hemos tomado este tipo de pensamiento que nos regula de una manera sin pensar, inconsciente. Ya es malo o algo, si piensa, pero puede ser una manzana, a menos que esté en un ambiente artístico. Pero realmente es el problema de la imagen del pensar, que te deja de pensar, quita el pensamiento y te da respuestas. En ese sentido, eso para él, más importante que el error, es realmente la estupidez. Y la estupidez la define como nosotros tenemos la capacidad de pensar, pero en vez de pensar, nos movemos al error o pensamos o tomamos lo que está dado por hecho. Tomamos las conveniencias, tomamos el pensamiento conservador, el buen sentido, lo razonable. Y no nos forzamos a pensar. Podemos ir al próximo. Y aquí volvemos a la inmanencia filosófica. Ya hablé de la inmanencia científica, déjeme hablar de la inmanencia filosófica. Y aquí, si dije la inmanencia científica, hay que olvidarse de nuestros dioses. Aquí dijo, ¿cuáles dioses? Porque lo que Deleuze dice es que realmente el pensamiento desde Platón para adelante ha sido tratar de desarrollar maneras de entender nuestra condición humana. Son modos de explicación realmente. Las filosofías son modos de explicación. ¿Qué es lo que entendemos o cómo entendemos lo que nos pasa? Y tenemos de nuevo la cosa trascendente, inmanente. Al final tiene esta cosa de la diferencia entre los dos tipos de modos de explicaciones, que al lado de la inmanencia tienes una vida. Y esto conecta con las cosas de Maturana, con la idea de la multiversidad y con la idea de que todos tenemos una multitud de realidades que se interconectan. Estas cosas son muy, muy parecidas. Y en el rasgo de la trascendencia tienes la cosa de la vida. Esta es la realidad. Este es el orden del discurso. Si usan el lenguaje de Foucault. Pero sin darse cuenta, cuando miras esa la vida solamente, puedes moverte para la próxima. ¿Puedes dar la próxima? Lo que se olvida es que estas son ideas sobre. ¿Puedes mover la próxima, por favor? La vida. ¿Okay? Y lo hice maximicé la diferencia para hacer notar. Pues si te olvidas de esta que son ideas de la vida, solamente quedas con la vida. Y ahí está el problema de la estupidez. Ahí está la idea de la imagen del pensar. Que te quedas, como que te pierdes el forzarte a pensar y reificas algo. Volvamos al próximo, por favor. Entonces lo que Deleuze dice, y lo dice en Diferencia y Repitación, es que en la historia desde Platón en adelante, todo lo que los filósofos han tratado de hacer es tratar de explicar este pensar, este modo de explicar, y empiezan de una manera inmanente, pero se enganchan con estos tipos de pensamiento trascendente. Encontré la solución. Y él habla de 3 periodos en la historia de la filosofía. El periodo eidético, que tiene con la imagen,
Y esto tiene que ver con la posición de contemplación. Si yo miro y observo con cuidado, y ahí hay muchas versiones de esto, pero es la idea de que yo observo con cuidado, Descartes, por ejemplo, pero Platón y Aristóteles también, yo voy a ver lo que es la vida, la realidad. Y ahí nos estamos matando con estas diferentes ideas. Pero está la posición del filósofo como una persona que contempla. El segundo periodo es el que se llama el periodo crítico, y esto se refiere a Kant, por supuesto. Kant con las facultades para pensar. Kant hace Kant es crítico de esta cosa idética y dice, no, sí, hay un noema y hay un fenómeno, ¿no? Y lo que nosotros, el noema, nosotros no vamos a poder ver nunca porque está más allá. Lo que nosotros tenemos es lo que está en el fenómeno, lo que nosotros podemos observar. Y entonces tenemos que tener la disciplina del pensar, tenemos que tener las facultades que nos ayuden a hacer un juicio crítico, ahí está la palabra crítico, de qué es lo que está pasando. Y en ese sentido, la posición del filósofo es la de reflexión, de reflexionar sobre eso usando las facultades adecuadamente. Está bien, dice él. Pero ahí te vuelves, entonces no es la realidad lo que es estable, sino que son las facultades. Ahí tienes una cosa trascendente nuevo. Las facultades son. Se acabó, eso no se negocia. Y después tienes el campo de la fenomenología. Y con la fenomenología está la cosa de que la cosa heideggeriana, por supuesto la fenomenología parte con Kant, sigue con Husserl, con la conciencia con dirección, pero tienes todo el movimiento que viene con Heidegger después, que también es existencialista, del ser, del ser que se conecta con otras personas, porque tenemos conciencia y tenemos una manera, y por eso es la conversación. Y aquí, ojo, se puede ver cuál es la diferencia o la crítica, que se empieza a vislumbrar la crítica que hace Deleuze, la crítica deleuziana del constructivismo social, ¿no? Porque la conversación se transforma en otra cosa trascendente. Para la fenomenología, el problema de la fenomenología es que Husserl dice, claro, el problema es que todos tenemos una condición humana fundamental, que es una conciencia con dirección. Y eso es lo que él llama, en la crítica de Deleuze, es lo que se llama una doxa fundamental de qué es la condición humana, que permite a la fenomenología definirse como una cosa científica. ¿Ok? Entonces, todo eso son maneras en las cuales el deseo inmanente se estanca y se transforma en trascendente. De hecho, Deleuze es relentless, no para, porque critica a todos en Deleuze. Se pone contra Freud, se pone contra Marx. Marx lo respeta muchísimo, y a Freud también lo respeta muchísimo, pero ve que como que paran en algún momento, que se vuelven trascendentes en algún momento. Entonces, Freud habla del inconsciente y Marx vuelve a las estructuras socioeconómicas y cosas así. Entonces, como que hay un reconocimiento, hay una idea nueva, una creación de un concepto, pero después ese se transforma, esto es. Y ese momento es lo que termina el pensamiento inmanente y genera una separación. En cambio, en el pensamiento inmanente lo que estás viendo generalmente es ese momento liminal o algo así, en el cual estás tratando de desarrollar una idea nueva, estás rompiendo con las ideas y los supuestos que tienes y estás viendo otra manera diferente que puede ser posible. Hay un momento
y esto lo dice al final de su vida en qué es la filosofía, que lo que hace al filósofo es el crear conceptos. Y crea conceptos, con la creación de conceptos está apoyando el movimiento de la vida. ¿Cómo vamos con tiempo? Tenemos más o menos media hora hasta el final, digamos, con comentarios y Ya, ok. Vamos a la próxima, porque lo último que me queda hablar de Deleuze es, por supuesto, la colaboración con Guattari. Ahora, ustedes han tenido el agrado, y yo también lo tuve en la distancia, de escuchar a Gabriela, fue un agrado, y hay un movimiento de esquizoanálisis, por supuesto, que está pasando más y más, porque con Deleuze se juntó Guattari. Ahora, Guattari es una persona muy interesante, y hay un libro bastante gordo de un historiador francés que se llama Dosse, D-O-S-S-E, François C, que es el libro, no sé si estará traducido al castellano, pero se llama... Exacto. Es un libro muy lindo, si están interesados en esto, porque habla de la vida de estas dos personas y cómo se cruzan, y Dosse es una persona muy interesante, y te habla de las ideas y cómo se entrecruzan y cómo se juntan, y es muy bueno. Pero aquí, por supuesto, el programa más grande que tienen es los 2 volúmenes del capitalismo de esquizofrenia, el Anti-Édipos, del cual el esquizoanálisis surge, y el otro es las mil mesetas, The Thousand Plateaus. Y aquí una conexión muy importante, por supuesto, porque ellos dicen en el libro que el concepto de meseta o el concepto de plató lo sacan de Bateson. Así que me pude haber ahorrado 1 hora de hablar. Pero aquí las cosas son, por supuesto, los conceptos ahí son assemblages, que tengo entendido el castellano se tradujo como agenciamientos. En inglés se llaman assemblages. La otra cosa son los procesos de captura por el Estado. Por eso se llama capitalismo y esquizofrenia. Esquizofrenia por la cosa de las máquinas de deseo. Y la cosa del anti-Édipos, de que más que un neurótico reflexionando en un sofá, el esquizofrénico dando un paseo en el parque es una mejor imagen de lo que pasa en el inconsciente o en nuestra mente, ¿no? Cómo se encuentra con cosas, cómo organiza cosas de una manera fracturada, de una manera mucho más rica, mucho más compleja, de una lectura lineal, de una lectura de una narrativa, ¿no? Y por supuesto el nómada como la imagen de esto, y de las minorías que están constantemente emergiendo, tratando de escaparse o emergiendo, saliéndose de las estructuras del Estado. Desgraciadamente no tengo mucho más tiempo para hablar de esto, pero espero que esto haya sido un poquito de ayuda. ¿Puede salirte un poco la pantalla? Aquí otra equivocación. ¿Puede salirte un poquito más de la pantalla? Gracias. Porque ahí lo que tengo, con eso quiero terminar, en cierta manera, en la cosa de lo que es Deleuze. Podemos volver si tienen más preguntas, pero la próxima volvamos al plan que tengo. Entonces, lo que yo he hecho hasta ahora es hablado de la inmanencia, he tocado el tema de la inmanencia, he hablado un poquito de Bateson, he hablado un poquito de Gilles Deleuze. Lo que quiero hacer en los próximos 10 o 15 minutos es hablar de la clínica, porque esto es bastante heavy going, bastante difícil. Y realmente yo
yo soy una psicóloga, yo trabajo en la clínica, pero me gusta pensar. Y yo creo que estas ideas que son algo abstractas, más que técnicas, ¿ah? Les voy a contar un cuento. Cuando yo terminé mis estudios en la universidad, era una buena estudiante, por eso me gusta esta cosa académica, y tenía un muy buen supervisor. Tenía era muy amistoso, era una persona muy, muy valiosa. Yo le debo mucho a mis supervisores, por supuesto. Y le dije un día a él le enseñaba existencialismo, fenomenología, que es lo que me especialicé en Chile antes de la terapia sistémica, y él se llamaba Gabriel. Y Gabriel cantaba los spirituals, era un cantor también, era una persona muy agradable y muy respetada por los estudiantes. Tuve mucha suerte que me tomara como estudiante. Y yo le dije al final de mi estudio, después que terminé mi placement, le dije, Gabriel, me han estafado aquí. Me dijo, ¿qué estás diciendo, mujer? Digo, bueno, yo fui una niña buena, estudié, pagué, vine a todas las clases y realmente, ahora que voy a trabajar en la clínica, creo que sé menos que lo que sabía al principio. Yo quiero mi magic wand. Creo que me den la respuesta. Y él se rió. Y le dije, no seas tan malo, cuéntame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y él me dijo, pero Mari, pero, ¿para qué quieres saber eso? Eso haría la clínica una cosa muy aburrida. Y yo le dije, realmente a estas alturas no me preocupa ser aburrida, lo que me preocupa es ser ética. Y él se rió mucho. Me tomó 25 años entender su risa. Porque realmente, y yo creo que Gabriel lo dijo muy lindo, que realmente nosotros, las técnicas no es lo que nos hacen como terapeuta, lo que nos hacen las competencias, cómo nos podemos sentar en la clínica y hacer lo que tenemos que hacer. Pero ciertamente yo creo que hay maneras de pensar la clínica que nos ayudan más a hacer eso que otras, ¿no? Así que déjenme hablarle un poquito de la clínica en función de estas cosas. Mueve para la próxima, exacto. Ahora, ¿por qué le llamo Dawn of Counterculture? Esta es Dawn es la mañana cuando el sol surge, cuando el sol aparece en el horizonte. ¿Cómo se llama eso en castellano? El amanecer. El amanecer de la contracultura, del movimiento contra la cultura. Esta es una referencia a, esta es una referencia a esta es una referencia de Deleuze en un artículo que se llama Pensamiento nomádico, donde él está diciendo que hay gente que están poniendo juntos a Marx, Freud y a Nietzsche. Y él dice, bueno, realmente Marx y Freud van juntos, pero realmente Nietzsche va en contra de ellos. Si bien se puede decir que Marx y Freud son la cuna de la modernidad, realmente de la cultura moderna, realmente Freud va en la dirección opuesta. Y esto se conecta con la cosa de la clínica. Una de las cosas que Nietzsche dice es que el filósofo es un diagnostician, perdonen, no puedo decirlo en diagnosticador de las culturas. Es la persona que piensa sobre qué es lo que está, los dilemas existenciales que nos toca vivir en los tiempos modernos y genera maneras de evaluar, esto es una cosa ética, no es una cosa moral, de evaluar cuáles son los modos más nobles para responder a estos dilemas.
¿Mm? Una de las cosas que Nietzsche dice es que realmente no se trata de qué es lo correcto, qué es lo correcto. Se trata más bien de cuáles son las respuestas nobles y cuáles son las respuestas débiles al tiro de dados que es nuestra vida, ¿no? Es una cosa muy linda que dice Nietzsche, ¿no? Hay personas que tienen muy pocas cosas, muchos recursos, pero se manejan de una manera con una nobleza de espíritu que te dan mucho, eso lo vi mucho en Chile, cuando trabajaba en los suburbios, en los barrios, en las barcayampas. Hay gente que tú les sacas el sombrero, ¿no? Personas con que te dan mucho respeto, tienen una gracia y tiene una integridad y una sabiduría que impresionante. Y veo otras personas con muchos recursos que son idiotas, ¿no? Personas con muy poco respeto, con muy poco sentido de responsabilidad hacia los otros, muy capaces de juzgar a los otros, etcétera, etcétera. Entonces, Nietzsche te dice, realmente la medida de nuestra salud tiene que ver con esa capacidad de evaluar y que el filósofo es la razón del filósofo. Entonces, es ahí donde Deleuze dice hay una relación entre la crítica y la clínica. Porque la clínica, lo que Nietzsche dice es que los filósofos son como los médicos de la cultura. Miran a la cultura y dicen, esto está equivocado, esto está bueno, esto es lo que tenemos que hacer, está la nobleza hacia adelante. Y en este sentido, lo que tenemos que empezar a pensar es que la clínica no es un proyecto individual, es más bien comunal. No se trata, como digo ahí, esta es una cuota de Deleuze, no se trata de individuos, ni de mamitas ni papitos, es la crítica al psicoanálisis, sino que de razas, de tribus, de continentes, de historia y geografía, siempre un encuadre social. Cuando haces una clínica, siempre tienes que pensar a esta persona en un contexto. Un contexto que tiene que ver con lo social, pero también con la geografía, con el landscape, en el cual esas personas se presentan y en las cuales esas personas adquieren sentido. Y en ese sentido no pueden tener una evaluación trascendente. No puedes tener una evaluación que dice esto es lo que pasa para todos, a todos los niveles. Porque estás perdiendo las calidades del humano que es social y que es geológico. Tampoco se trata de un cerebro o de una conversación, ya hablé de eso antes, pero de los efectos que emergen de sistemas complejos. O como diría Bateson, de la conexión entre la mano, el hacha y el árbol, ¿no? Que es una imagen que es tan conocida para nosotros, ¿no? Con eso en mente, ahora, y noten, aquí no estamos hablando de familias, ¿eh? El movimiento a la familia es un movimiento que surge con el Mental Research Institute en el contexto de Bateson. Bateson estaba mucho más interesado de los campos sociales. En cuanto a elementos estructurales de la clínica, Deleuze dice hay tres cosas que son importantes. La primera es la función del nombre propio. ¿Puedes, por favor, moverte a la próxima? Bueno, aquí vuelvo a la cosa de que para él, más que el individuo, es el assemblage o el agenciamiento, es la unidad de análisis. Esto es un poco más complejo que eso, pero tengo poco tiempo. Así que lo que él dice es que los asemblajes
producen constantemente territorios, ¿no? Y estos territorios están constantemente en movimiento y por lo tanto, como están constantemente en movimiento, están constantemente deterritorializándose, perdiendo, morfando, cambiando, transformándose. Entonces, lo que era un territorio antes no es un territorio ahora. Y el proceso que pensar es constantemente este proceso de dejar ir y crear algo nuevo, porque eso genera la posibilidad de seguir viviendo, ¿ya? En ese sentido, la articulación de una vida no es un individuo, pero es un agenciamiento, como dije, que estoy perdida, es una singularidad, porque el agenciamiento es una singularidad. Y eso significa, lo que él decía, es como la cosa, realmente no se trata de personas, pero hay personas que son como lo que decían de Foucault. Cuando Foucault entraba en una pieza, es como que todos notaban que él entraba, era como un aire, era una presencia. Y el concepto de gracia que Benjamin guarda relación con eso. No se trata de los ideales estéticos normativos que nos ofrece la sociedad, pero es una manera de moverse que tiene relación con la persona, pero una intimidad, una conexión ecológica con un cierto ambiente que le da una elegancia que está más allá de las palabras, ¿no? El ejemplo que él usa es un ejemplo de Dickens, pero no tenemos tiempo para eso. En este énfasis en la singularidad, el ponerle un nombre, el definir, el darle un nombre a algo, es muy importante porque le ayuda a una cierta autonomía, a una cierta confirmación de eso. Y recuérdense, hay que darle un nombre y después hay que olvidarse del nombre. Pero esto nos pasa mucho en Latinoamérica. Es como, no te puedes imaginar a alguien a quien no le tengas un nickname, un sobrenombre, ¿no? Es como que el chico, cuando una guagua cuando surge en la casa, a mí me llamaban la viejita, porque usaba una cosita en el pelo. Entonces, la familia, mientras más te quiere, más nombres te da, ¿no? Porque reconoce cosas de ti que son únicas. Y ese nombre pasa a ser una cosa muy importante. Puedes moverte al otro. Pero la pregunta en este sentido es el cuadro clínico. Porque eso es lo que pasa cuando hablamos del cuadro clínico, del modelo médico, hablamos de un cuadro clínico, tenemos el DSM y ellos te dan un montón de nombres para las condiciones que tenemos, ¿no? Pero, ¿quién es el que nombra? ¿Quién es el que define el nombre? Y este es un problema político. Este es el problema de Foucault con la historia de la locura. ¿Quién define esto? Y este es un problema de Deleuze también. Deleuze dice, el cuadro sadomasoquismo es una total misinterpretación de las complejidades de tantos de Sade, del Marqués de Sade, y de Massog, que son proyectos muy distintos. Y lo que dice Deleuze es que realmente tenemos que escuchar más a las personas que presentan esas singularidades, más que nuestros cuadros teóricos, nuestros cuadros conceptuales. Más que el DSM o que cualquiera, tenemos que mirar cómo es que esta persona define, se da nombre a sí misma. Puedes fliquear y ver para la próxima, por favor. Ya, y después la próxima. Ok. No, la anterior, perdón. Ok. Esa es la primera cosa, entonces. La función del nombre propio. Ese es un elemento que va a estar jugando en la clínica un lugar muy importante. ¿Qué nombres? ¿Cómo nombramos las cosas?
El segundo es el régimen de signos. Podemos movernos para el régimen de signos. Con el régimen de signos, se refiere básicamente a lo que nosotros conocemos como el orden del discurso de Foucault. Es la manera en que se organiza la información, y eso no es necesariamente malo, ¿no? Se transforma en problema cuando es totalizador, cuando se transforma en trascendente. Todos necesitamos un cierto grado de información. La idea inmanente es que hay una información, y este es un concepto que usa Varela, por supuesto, de /formación. Es una formación, pero una formación que surge de adentro, en vez de una información que se impone desde fuera. Todos necesitamos un cierto orden. Pero ¿qué orden y en qué medida? ¿Qué cantidad de orden es necesaria? Es lo importante, ¿ok? Entonces, porque este orden es lo que establece el territorio. Entonces, la primera tarea en la clínica es la de estudiar el régimen de signos empleados por el autor. ¿Qué tipo de mezclas semióticas se utilizan? Y eso es lo que uno hace, no sé si ustedes lo harán, pero seguramente lo harán. Es cuando tú escuchas a un nuevo paciente, vas a escuchar cómo habla, cuáles son las cosas que lo afectan, cuáles son las cosas que no le afectan. Hay familias que tienen mucho espacio entre la conversación, otras familias que no toleran el silencio, hay familias que enfoquen ciertas cosas, otras que son un poco raras. Todas tienen un cierto orden del discurso. Y lo que uno tiene que estar es tener las manos, los dedos en el pulso para entender eso. Tiene una relación con lo que Erickson decía, del pacing. Y aquí que es importante nombrar los elementos en juego. Y aquí él hace la diferencia en la cartografía y la arqueología, que tal vez ustedes la saben, la voy a saltar, a menos que ustedes no quieran. ¿La salto, María Esther? Sí, saltala porque la hemos visto. La diferencia entre cartografía y arqueología lo hemos trabajado a partir de... Ok, y ahí está la cosa del devenir y la historia, como usted lo vio con la... Eso es importante que saltarlo. Así que por favor, sáltate la próxima... No, porque hablo de eso, sáltate, volvamos a esto. Entonces tenemos el problema realmente es esta cosa totalizadora, porque eso nos vuelve a la cosa trascendental de nuevo. Entonces lo importante es mantener una singularidad crítica en la clínica, una curiosidad en cuanto a qué es lo que el paciente puede hacer. Y aquí tiene una conexión espinosa, que Deleuze admira mucho. No es qué es el paciente, cuál es su identidad, no. Olvídate qué es la identidad del paciente. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Y cómo se puede mover? ¿Cuál es la flexibilidad que tiene como para empezar a imaginar otras cosas? Más que es lo que son. Si piensa en lo que es, el cambio es imposible. Si piensa en qué es lo que puede hacer, y de ahí surge el movimiento, tienen más posibilidades de hacer cosas con él. Pero eso implica que nosotros tenemos que ser capaces de dejar ir los supuestos y las preconcepciones. La próxima, por favor. Y por supuesto, el tercer elemento que Deleuze nombra es el distanciamiento de estos regímenes. Tenemos que reconocerlo y nos tenemos que distanciar, tenemos que movernos a otro lugar. Y ahí viene la idea de la línea de fuego, de vuelo. Yo les llamo de fuego porque estoy cansada. Vamos a la próxima. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la importancia de la literatura, en la línea de vuelo como un proceso de esa palabra, de distanciamiento de los regímenes prevalentes.
Y para mirar otras maneras. No, si esto no funciona en la relación que tienes con tu hijo, ¿qué otras posibilidades tienen? ¿Qué otra hay? Y la pregunta del unique outcome, de la narrativa, por ejemplo, es interesante. Hay momentos en que han sido capaces de relacionarse de una manera distinta. ¿Y cómo lo han hecho eso? Y si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer esto, de hacerlo diferente, ¿cómo se vería eso? Hay muchas de esas cosas estratégicas que en realidad, si las miras de este ámbito, tal vez sean interesantes, pero tienen que estar en un sustrato mucho más complejo, ¿no? Y en ese sentido, es cómo rompes a través de la paradoja. Y en este sentido, la línea del vuelo guarda más relación con el arte que con una técnica. Saltemos la próxima, por favor, porque ya el tiempo se está acabando. Pero ustedes tienen, María, esto lo pueden mirarlo si quieren otra vez, si tienen tiempo. Sí, seguro. Volvamos a la cosa en general. Eso es las ideas que tiene para la crítica, y de ahí podemos hablar mucho más, pero veamos qué podemos hacer. Yo creo que quería terminar su tiempo con hablar de la gracia y el artista y lo sagrado, porque esto se conecta con el pensamiento revolucionario, pero yo creo que ya no tenemos tiempo para eso. Lo que hice ahí son solamente cuotas de referencias, perdón, son cuotas, son referencias de Bateson y de Deleuze, que las pueden leer alguna otra vez. ¿Qué te parece, María Esther, si lo hablemos ahora, a ver si que alguien tiene pregunta o duda o cualquier cosa? Bien, me parece bien. En primer lugar, bueno, te agradezco el enorme esfuerzo de hacer todo un paseo por la filosofía y la clínica en una mirada súper amplia y compleja, y donde cada una de las cosas que fuiste tocando da para una clase en sí misma, como mínimo. Pero bueno, es un mapeo, podemos decir, de un montón de temas, y que me parece que da para seguir pensando. Yo me quedo con muchísimas ganas de profundizar toda esta última parte, obviamente, más específicamente dedicada a la clínica, y tal vez tengamos alguna oportunidad de hacerlo y de ir más en detalle, porque tuviste que pasarlo a vuelo de pájaro, a esta última parte que es sumamente rica, pero en una hora es impresionante todo lo que recorriste, y te agradezco mucho el esfuerzo de este trabajo. Bueno, abramos alguna pregunta, pero lo que digo es que quedan tantas preguntas que seguramente va a haber vía mail preguntas, y te las vamos a hacer llegar a vos. Porque seguro va a quedar resonando en cada uno de nosotros lo que escuchamos, lo que vimos. Y bueno, te agradecería la oportunidad de enviarte esas preguntas y esas dudas, porque el tiempo hoy no nos va a dar para mucho. Y además hay que dejar de cantar, todo esto que escuchamos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere particularmente una pregunta o un comentario? Si hay alguien que quiera comentar algo, preguntar, y si no, bueno, nos quedamos pensando y esperamos una vuelta de esas preguntas a través del mail. Mucho material. Sí, mucho. Perdón. Dicen todos que es mucho para pensar. Que había perdón. mucho para preguntar. Una de las buenas cosas de vas a la clínica, por ejemplo, para mí. Cuando hay más cosas, pueden hacer su propia selección, que es lo que es importante. Mira, una cosa que me gustaría decir es, yo tuve mucha suerte de estudiar con Maturana, y si tuviera el tiempo, me hubiera gustado meterlo ahí en la fórmula.
pero tengo un respeto muy grande a Maturana porque realmente me mantuvo sana en un momento en el cual mi país se destruía con la dictadura, como ustedes también saben. Y como un intelectual, él decidió quedarse en Chile para mantener principios democráticos. Y yo realmente digo que me mantuvo sana a muchos niveles. Y una de las conversaciones que tuve en Maturana fue, imagínense, yo ahora tengo 35 años de práctica práctica en muchos campos, en muchos lugares, me siento, tengo mucho, estoy más que madura, estoy pudiéndome, mucho peso, ¿no? Pero en esa época era joven, era una ansiedad muy grande en cuanto a la clínica, y él dijo una cosa en una clase que quedó resonando conmigo de una manera muy impresionante. Él dijo, porque estaba hablando de esta cosa de que realmente nosotros no podemos comunicarnos. O sea, si tú piensas en cómo funciona el sistema nervioso es un sistema cerrado que no te puede producir comunicación. Los estímulos del exterior trigger, ¿cómo se llama? Trigger. Que gatillan cambios. Impactan, como que gatillan cambios, pero las características del cambio están determinadas por la estructura del sistema. En ese sentido, cuando la gente, por ejemplo, las drogas, lo que nosotros llamamos drogas, son drogas que operacionalmente son sustancias que el sistema nervioso en sí mismo ya tiene la estructura para responder a ellas. Tiene que ver más con tu estructura. El tipo de respuesta que va a tener tiene que ver más con tu estructura que con la relación con las cosas de afuera. Y en ese sentido, la información como tal, el hecho que yo te comunique algo que tú vas a entender sin una problematización, es una ilusión. Es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Entonces, lo que pasa es que un acoplamiento estructural, o sea, el lenguaje que él usa, en el cual nosotros aprendemos a acotarnos, a definir ciertas cosas de cierta manera, y eso da la ilusión de una comunicación. Entonces él estaba hablando de esta cosa, y por supuesto, 25 años atrás, o 30 años atrás, es una cosa muy difícil de entender. Y uno de mis colegas dijo, pero Humberto, si es así, ¿qué diablos hacemos nosotros? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? A mí me gustaría, no hoy obviamente, en alguna otra oportunidad, aclarar un poco o que me ayudaras a entender un poco más cómo esta idea de Maturana obviamente no es una vuelta al estructuralismo como tal, ¿no? Sino que se trata, toda esta idea de autoorganización tiene que ver con otra mirada, que no es una vuelta a la estructura, sino que habla de una vuelta a un acoplamiento, que se parece, creo yo, más a un ensamblaje que a una estructura. Pero bueno, da para mucho. Ah, qué lindo. Bueno, son las últimas clases de Bateson en Esalen, que hemos conseguido los cassettes de aquella época, los hemos pasado a versión digital. Son todas las últimas clases que él dio, digamos, y que podemos escucharlos obviamente en inglés, pero bueno, fue todo un trabajo de espionaje reconectarnos con esto y fue interesante poder encontrarlo y pasarlo a versión digital, y anoche me lo entregaron y María lo está esperando y se la voy a llevar a Milán, por eso se lo muestro, porque sé que a ella le entusiasma mucho. ¿Sí? Bueno, así que lo veremos. Y respecto de esto, gracias por todo y seguimos conectándonos vía mail para hacerte llegar las resonancias que sin duda va a haber sobre lo que dijiste. Un gustazo. ¿Qué puedo decir? Bueno, gracias. Gracias. Ok.
Nos vemos entonces. No, gustazos. Y si tienen cualquier pregunta, por supuesto, encantada de responderla. Gracias, gracias por todo. Chao.